Queridos hermanos y amigos, estamos reunidos a nivel nacional por este medio tecnológico que nos hace tanto bien. Esperamos que sea de mucha bendición este encuentro de todas las comunidades del país. Queremos compartir con ustedes algunas cosas muy importantes, como es los 6 objetivos fundamentales de la Iglesia para funcionar en el mundo. El primero de ellos es el culto a Dios, rendir homenaje al Señor. Es cosa tan importante que luego la vamos a ver desde varios ángulos. Después tenemos el servicio. Esto quiere decir amando a los hombres y mujeres como el Señor los ama, teniendo compasión de cada uno de ellos. El verdadero servicio se da cuando servimos a los demás por el solo hecho de amarles. La vocación de la Iglesia es servir, es ser como la diseñó el Señor en el concierto de todo lo que Él gobierna. El tercer aspecto es evangelizar. Esto es proclamando a Jesucristo para que le conozca todo hombre o mujer, a fin de que puedan llegar a estar bajo el gobierno de Dios. En la evangelización se van a tocar varios aspectos: la preexistencia, su encarnación, su vida, su ministerio, su muerte, su resurrección, su exaltación, su autoridad. Estas cosas son muy importantes de conocer para que realmente podamos entender la obra de Jesucristo. El cuarto aspecto es bautizar. Este hecho es el medio por el cual las personas pueden pasar de creer a ser parte del cuerpo de Cristo, incorporándose a la familia de Dios, siendo llenos del Espíritu Santo. El quinto aspecto es enseñar. Esta tarea dejada por Jesús tiene como objetivo la verdadera formación para alcanzar madurez, equipando, animando, corrigiendo, haciendo vida a la palabra de Dios, y esto es guiado por los ministerios que el Señor ha levantado. Y el último aspecto es enviar. Esta no es una opción, es un mandato del Señor. Vayan y hagan discípulos, id y predicad el Evangelio a toda criatura. En fin, esto es lo que vamos a estar tratando en los próximos tiempos. Esto apenas es un resumen de estas verdades fundamentales. Espero que nos sea útil en la tarea que tenemos en común. Rendir homenaje o culto al Señor. Esto significa amar al Señor de todo el corazón. El rendir homenaje a alguien presupone algo que lo destaca en algún área del quehacer social, profesional, científico, etc. También se debe tener un cierto conocimiento de la persona que está siendo homenajeada. Imaginémonos que nosotros queremos rendir homenaje a una autoridad. ¿Qué hacemos? La invitamos, nos cercioramos de conocer un poco su historia y la traemos entre nosotros, y cuando está ahí, si vamos a rendir un homenaje a fulano de tal, y empezamos a hacer peticiones a él, ¿no sería contradictorio eso? Si vamos a rendir homenaje, tiene que destacarse lo bueno, lo que realmente lo ha puesto en una posición especial. Entonces, se tiene que tener un cierto conocimiento de la persona que está siendo homenajeada, porque así tendrá consistencia el discurso. El rendir homenaje o culto al Señor merece una atención reverente y una coherencia en la acción que se desata cuando el culto está centrado en la persona de Dios. Nuestro comportamiento reverente mostrará cuánto conocemos a Dios de verdad, lo cual también hará que el ambiente se llene de su gloria, dado que el hecho que en estos momentos toda mente y corazón debe estar centrada en el Señor. Así debería ser.
¿Qué significa traer la presencia del Señor? De esta manera traeremos la presencia del Señor a la ciudad donde vivimos, cuando Él se manifiesta en el medio de su pueblo. Tengamos en cuenta que hay dos maneras de dar culto al Señor. Uno es rindiendo homenaje colectivo como iglesia, y lo segundo es el testimonio de vida en el día a día. Esto es lo que atrae la atención de los que nos rodean. Recordemos que la presencia de Dios es permanente en nosotros, según Juan. Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Además, el apóstol Pablo dice a los Corintios: ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 1 Corintios 3:16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. 2 Corintios 6:16. Hay tres elementos fundamentales para el rendir culto a Dios. Yo le llamo las 3A: adoración, alabanza, acciones de gracias. Adoración: amar hasta lo más profundo con todo nuestro ser. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Mateo 22:37. ¿Qué es adoración? La verdadera adoración tiene que ver con conocer lo que adoramos o a quién adoramos. La pregunta: ¿conocemos realmente a Dios? Dios no puede ser objeto de nuestra imaginación, porque eso sería tan pobre dado el hecho que el pensamiento de este tiempo es antropocéntrico, es decir, centrado en el hombre. Por tal razón solemos poner en primer lugar nuestra salvación y nuestra eterna felicidad, pero lo verdaderamente fundamental es el hecho de seguir a Cristo en nuestro diario vivir, que es Dios mismo. Su naturaleza, lo que conocemos de Él. Veamos lo que dice de sí mismo. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Éxodo 20, 1-7. Si el culto ha de ser verdadero, tiene que ser teocéntrico, es decir, una contemplación de Dios y no una contemplación del hombre. No lo que a mí me gusta, sino lo que a Él le agrada. Es interesante lo que dice uno de los amigos de Job, replicando a la queja de Job. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Si Él pasa y aprisiona y llama a juicio, ¿quién podrá contrarrestarle? Porque Él conoce a los hombres vanos, ve a sí mismo la iniquidad, y no hará caso. El hombre vano se hará entendido cuando un pollino de asno montés nazca hombre. Job 11, 7-12. También Pablo lo expresa en su carta a los romanos. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor, o quién fue su consejero?
¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Romanos 11, 33 al 36. Podemos adorar a Dios solamente si lo conocemos. ¿Y cómo podemos conocer a Dios? Solamente por revelación. Saber de Él no es suficiente, hay que conocerlo. Jesús vino a darlo a conocer. En los capítulos de Juan hay mucho de lo que Jesús reveló del Padre. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. ¿A qué pues haréis semejante Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla. El platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis, no habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Isaías 40, 12 al 23. Lo de Cristo dejó de ser un misterio cuando se encarnó y de esta manera dio a conocer al Padre. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan 1, 18. Lo que muchas veces sucede es que confundimos la adoración con otras cosas. A veces tenemos ideas de que de Dios, de cualquier semejanza, pero eso no es la revelación de Dios. En otras palabras, si nuestros pensamientos de Dios no corresponden al concepto que Dios tiene de sí mismo, estaremos adorando cualquier cosa que no tiene que ver con Dios. ¿Qué estás pensando en este momento respecto a la persona de Dios? ¿Qué pasa por tu mente cuando estás rindiendo culto al Señor? ¿Estás centrado en Dios o estás pensando en lo que tienes que hacer después? Si dejé bien cerrada la puerta, o si el gas quedó cortado, si las gallinas quedaron en su gallinero, etc. ¿O qué ideas de Dios estás elucubrando en tu cabeza? Queridos hermanos, es tiempo de volcarnos a Dios en un culto diferente, trascendente, donde la presencia de Dios sea real, al punto que el culto sea un encuentro con Dios en otra dimensión. Hay algo que se llama el ritualismo. Esto no necesariamente es una adoración verdadera y hasta puede llegar a ser una idolatría. Hay los que tienen una devoción a los salones donde se reúne la iglesia. Hay otros que le dan una connotación especial a la plataforma desde donde se predica, llamando a ese lugar el altar. Hay varias cosas que rayan en la idolatría. ¿Qué dirá el Señor cuando se le da a objeto la pleitesía que solo Él debe recibir? Hace falta que venga mayor revelación de quién es Dios. Creo que la adoración nos centra específicamente en la persona de Dios, y eso es lo que tiene que ocurrir en un culto. La presencia de Dios no depende tanto de Él, sino de nosotros, que le reconozcamos tal como Él es, que lo veamos y lo pensemos como Él es. Es Dios, no se parece a ninguna cosa en la tierra. Su creación es producto de lo que Él hizo. Tampoco la creación representa cabalmente lo que Dios es.
Dios es mucho más grande que su creación, así que tengamos cuidado de nuestra manera de dirigirnos a Dios y de conocerle cada vez más, porque eso sería una ganancia tremenda para nuestra vida. Vamos a ver ahora un poco lo que es la alabanza. Alabanza significa reconocer virtudes en una persona. En este caso, reconociendo virtudes de Dios es otra cosa. Los salmos expresan mucho de lo que significa esto. La alabanza, por definición, es reconocimiento de virtudes, en este caso especialmente cuando nos referimos a Dios. Más bien vamos a hablar de atributos, porque lo que Dios tiene son cualidades referentes a su naturaleza. Además de su naturaleza, afirmamos que Dios es real, o dicho de otra manera, a pesar de su naturaleza, Él se relaciona con nosotros de una manera efectiva, porque se ha revelado a través de Jesús dándose a conocer. Dios tiene atributos que nos hablan de su naturaleza. Por estos atributos podemos relacionarnos con Él porque comparte algunos de esos atributos con nosotros. Hay algunas clasificaciones de los atributos de Dios que lo distinguen entre inmanentes, que significa inherente a un ser que va unido en forma inseparable de su esencia. ¿Qué es Dios? Dios es uno, espiritual, infinito. Hay otra cosa que es operativos. ¿Qué hace Dios? Piensa, puede, quiere. Y morales, atributos morales. ¿Cómo obra Dios? Con bondad, con santidad, con justicia. Hay otra manera que se ha usado para describir los atributos de Dios, y estos son los comunicables y los incomunicables. Los incomunicables son las afirmaciones que solo se refieren a Dios, y los comunicables son los que Dios quiere compartir con nosotros. En este caso, santidad, misericordia, justicia, etc. El culto a Dios debe tener como prioridad destacar sus atributos, que son maravillosos. Estos pueden expresarse en cánticos, en oraciones, en cánticos espirituales, en cánticos nuevos o espontáneos, etc. De esta manera estamos diciendo que la alabanza es algo muy importante. Tenemos que ser inteligentes para alabar al Señor. No tenemos que mezclar las cosas, porque eso sería una contrariedad. A veces se dice, vamos a alabar al Señor y estamos cantando cánticos que están pidiéndole algo al Señor. Definamos bien lo que es alabanza y lo que es acciones de gracia y lo que es una petición al Señor. Yo creo que para otras cosas somos muy inteligentes, muy cuidadosos. Si le mandamos una nota a una autoridad o si nos presentamos a una autoridad, queremos saber bien lo que vamos a decir, no lo decimos al lote. Cuando nos dirigimos a Dios, debemos ser inteligentes en nuestra manera de reaccionar frente a Él, frente a su presencia. No nos quedemos en costumbres que no tienen nada que ver con Dios. Esperamos que nuestra alabanza crezca, se desarrolle. Los músicos tienen que aprender que lo más importante de la alabanza es el Señor, no el músico, no el instrumento, no el que guía, sino es el Señor el objetivo de nuestra alabanza. Entonces, para ir concluyendo este punto, tenemos que decir que hay que ejercitarse más en descubrir los atributos de Dios, estos atributos que son tan importantes, que nos hablan de su persona. Cada atributo habla de la persona de Dios, que es incomparable, es único. Por eso es que nuestra alabanza con la adoración tiene que ser realmente inteligentes. Que el Señor nos siga abriendo los ojos en esto, para que la presencia de Dios sea atraída en medio nuestro y afecte una ciudad, un pueblo, una nación. Esto es lo que produce la alabanza, algo incomparable.
Hay muchos que han visto al Señor, se han entregado al Señor, han conocido al Señor a través de una alabanza plena en un culto de un día domingo o de cualquier otro día. La alabanza es la dirección de Dios. Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Así que estemos listos cada vez que nos ponemos de acuerdo para rendir el culto a Dios. Sepamos bien lo que vamos a decir y lo que vamos a cantar, lo que vamos a orar. Que Dios nos dé inteligencia, sabiduría para que esto funcione y atraiga la gloria de Dios sobre la tierra. La Escritura dice que debemos dar gracias por todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18. Creo que en esto tenemos algunas mezclas que son contradictorias muchas veces. Por ejemplo, nos sentamos a la mesa y damos gracias a Dios por la comida, y después reclamamos que es lo mismo que habíamos comido antes. Nos quejamos. Estamos en el culto, por ejemplo, y damos gracias a Dios, le alabamos, le decimos que Él es bueno, que es misericordioso, que todo viene de Él. Salimos a la calle y nos encontramos con la lluvia y decimos, ¡ay, qué lluvia tan terrible! Uno se puede enfermar. Adentro le alabamos, afuera nos quejamos, lo criticamos. No puede ser así. Yo creo que tenemos que distinguir una cosa con la otra. Dar gracias en todo es reconocer la soberanía de Dios, es saber que Él es soberano de hacer como quiere, cuando quiere y con quien quiere, porque todo pertenece a Él, es por Él y para Él. De tal manera que debemos vivir siendo agradecidos. Somos lo que somos por Él, y sin Él nada de lo que somos sería efectivo. Por eso, desde pequeños tenemos que enseñar a nuestros hijos a reconocer la grandeza, el amor de Dios, la sabiduría de Dios, la misericordia de Dios y darle gracias en todo, a veces por las cosas negativas también. ¿Cómo poder dar gracias cuando tenemos algo negativo, cuando nos sucede algo triste? Uno siempre tiene que dar gracias, aceptando las circunstancias, quizás no aceptando lo que está detrás de la circunstancia, pero Dios tiene el control de todas las cosas. Por eso tenemos que saber que Dios obra de una manera justa, santa y bondadosa. Nunca nos va a dejar de lado, nunca se va a retraer de nosotros. Tenemos que estar siempre agradecidos de Él, porque su misericordia se ha extendido siempre en nuestra vida. Hay cosas que demoran, hay cosas que son de otra manera. Cuando le pedimos a Dios algo, no le digamos a Dios lo que tiene que hacer, porque Él sabe lo que tiene que hacer. Tenemos que aprender a ser agradecidos y esperar en Él. Hay cosas inmediatas, hay cosas que cambian de un momento a otro y otras que toman tiempo. Pero Dios sabe por qué. Por ejemplo, estamos en una pandemia. ¿Hasta cuándo durará esto? ¿Es de Dios o es del diablo? Le damos gracias a Dios por lo que está pasando. No por el virus, sino por las circunstancias, porque esto tiene que traer beneficio a la humanidad. El hombre se ha puesto muy soberbio, muy orgulloso, muy vanidoso, insaciable en su ambición de tener más y más, pero Dios sabe hasta qué punto va a llevar esto. Él movió un dedito y todo se trastornó. El mundo entero está convulsionado. ¿Hasta cuándo va a durar? No sabemos. Pero no le podemos decir a Dios, Señor, ya está bueno. Él sabe por qué tiene que alargar el tiempo, porque tiene que tratar con la humanidad. Y hay que lo está haciendo bastante bien. Así que no tengamos prisa. Ciñámonos a la voluntad de Dios, como Jesús nos enseñó a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, sea hecha también en la tierra. Yo creo que esto nos debe enseñar que
es bueno esperar la voluntad de Dios, porque su reino es reino de todos los siglos y su señorío por todas las generaciones. Así que es importante que nos sujetemos a su voluntad y esperemos siempre en Él, porque siempre va a venir la respuesta en su tiempo. Hay personajes en la Escritura que demoraron mucho tiempo en recibir lo que Dios les prometió y lo que pidieron a Dios, pero llegó la hora y hubieron cambios profundos, cambios históricos que realmente fueron admirables. Moisés, por ejemplo, a los 80 años fue llamado para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Una escuela bastante larga, fuerte, pero Dios lo escogió y lo trató hasta poder usarlo como Él quería. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estoy yo? Referente a la actitud de ser agradecido, de ser coherente con nuestra vida. Que Dios nos dé la claridad en esto, que se revele a nuestra vida, que el Espíritu Santo nos muestre quién es el Padre, quién es el Hijo y cómo quiere hacer la obra en nosotros. Quiero hacer una oración para que todos podamos recibir mayor revelación de parte de Dios y aprender a conocerle mucho más, porque en la medida que lo conocemos vamos a saber adorar y alabar y ser agradecidos. Mientras más lo conocemos, más vamos a entender la mente y el corazón del Señor. Así que les invito a orar, y si tú tienes falta de sabiduría, falta de entendimiento, pídele a Dios, dice la Escritura, y Él te la va a dar. Si alguno está afligido por alguna situación económica o familiar, vamos a pedirle a Dios que tome en cuenta esa realidad y haga cambios profundos. Si hay alguno enfermo, vamos a pedirle a Dios que toque su cuerpo para ser sanado. Oremos ahora en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este momento, por este tiempo que hemos tomado para hablar de tu palabra, para ver cómo está nuestra vida frente a ti. Permite que cada uno de los que ve este programa o este tiempo de enseñanza pueda reaccionar frente a ti, Señor, arrepentirse de su pecado, cambiar su manera de vivir, cambiar su manera de ser. Te damos gracias porque tú has hecho esta obra con nosotros y la sigues haciendo hasta perfeccionarnos. Señor, ten misericordia de los que se pierden, de los que mueren sin Cristo. Por favor, trae tu reino a esas vidas. Señor, en este momento ruego que tengan misericordia con aquellos que han quedado sin trabajo, los que no tienen para alimentar su familia. Señor, por favor, da una solución a los que están en la dirección de este país. Amado Jesús, también te ruego que pongas tu mano sobre los problemas familiares, violencia familiar, abusos. Señor, ten misericordia de nuestro país. Te pedimos perdón por el pecado de nuestro país. Señor, también te ruego que guardes a todos los matrimonios, las familias, que crezcan en ti en este tiempo de pandemia, donde estamos todos encerrados en casa, que sea un tiempo aprovechable para crecer familiarmente en ti, Señor. También quiero orar por los que estén enfermos. Señor, hay tantos que están enfermos en estos días, y si hay enfermos de tus hijos, Padre, en el nombre de Jesús te ruego que los toques para que sean curados especialmente. Oramos por Miriam, por Loida y por otros que estén enfermos, Señor. Ten misericordia y pon tu mano de poder y cúrale, Señor, sánale. En el nombre de Jesús declaramos tu salud, tu fuerza, tu poder, tu misericordia sobre la vida de nuestros hermanos. En el nombre de Jesús, para la gloria de Dios Padre. Muchas gracias, Señor, por el tiempo que hemos pasado aquí usando esta tecnología para llegar a muchas personas. Que en cada localidad pueda haber la bendición de Dios, la presencia del Señor se destaque por sobre todas las cosas. En el nombre glorioso de Jesús. Amén.